Ya estamos todos, ¿verdad? Muy bien. Continuemos entonces. Muy bien. Entonces, decíamos la comunicación, cada vez que nos reunimos con alguien a quien no conocemos, empieza una relación impersonal. Oigan bien, no interpersonal, sino que impersonal, ¿verdad? Y cuando empiezan ese tipo de comunicaciones, actuamos como el rol comunicativo que nos ha dado nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo, ahí está. Entonces, cuando se dan los primeros intercambios comunicativos, es decir, cuando se empieza a platicar por primera vez con alguien, solo que en el lenguaje científico se dice intercambios comunicativos iniciales, ¿verdad? Pueden darse diferentes resultados. Entonces, los comunicadores que participan pueden decidir de manera individual, cada quien, o de común acuerdo, poner fin a la relación, ¿verdad? O sea, alguien empieza a platicar conmigo y en determinado momento yo decido poner fin a la comunicación y ya, se acabó ahí las cosas, ¿verdad? Buenas tardes, qué calor hay, ¿verdad? Ah, sí, está tremendo el sol hoy. Bueno, feliz día, adiós. ¡Pum! Se acabó, ¿verdad? Puedo decidirlo yo individualmente o siempre poniéndonos de acuerdo. Bueno, pues ha sido un gusto saludarlo igualmente. Adiós, adiós. Se acabó. O bien, puede ser que la relación continúe, ya sea porque los participantes así lo decidan, ¿verdad? Decidimos continuar, o porque se encuentren en una situación que los obliga a estar juntos. ¿Qué situaciones nos pueden obligar a estar juntos? ¿A alguien se le ocurre una situación que me obligue a estar junto a una persona desconocida? Trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, para pedir como que indicaciones de un lugar donde uno no conoce, para llegar o algo. No, porque eso no lo tiene obligado, ¿verdad? Que usted esté obligado a estar... ¿Cómo? Viajar en bus, estar en una sala de espera. Sí, en un hospital. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Es ir en un bus que de repente deciden irse a Guatemala y se van y a la par de ahora ya no se puede. Imagínense, a la par de usted se sienta alguien y tienen que irse juntos. O los presos. Los presos están obligados a estar juntos aunque no quieran, ¿verdad? Entonces son situaciones en las que obligadamente tienen que estar juntos aunque no quieran, ¿verdad? O bien, pero pueden decidir que la situación, que la comunicación continúe, ¿verdad? Puede ser que tengamos ganas de platicar y seguimos platicando y nos caemos bien y decidimos intercambiar teléfonos e información personal como dónde vivo, cómo me llamo, etcétera, ¿verdad? Informaciones iniciales, digamos, ¿verdad? Las que da cualquier persona. Y pues que la comunicación continúe, ¿verdad? En algunos casos puede ser que la comunicación impersonal continúe por mucho tiempo, ¿verdad? Puede ser que una comunicación impersonal, que nosotros nos caímos bien y decidimos seguir comunicándonos, se convierta con el tiempo en una comunicación interpersonal. ¿Me explico? Que vaya de lo impersonal a lo interpersonal.
decir, cuando ustedes conocían por primera vez a una persona, a ustedes, entre ustedes mismos, ¿verdad? La primera vez que llegaron a clases y no se conocían, pues tenían una relación impersonal. Pasaban de darse el buenas tardes, buenos días, ¿qué tal te fue? Bien, ¿qué calor hace? Sí, ¿verdad? Hoy hay frío y punto. Fue con el tiempo que se fueron cayendo bien, que se fueron conociendo. Esto es importante, que se fueron conociendo. Es que decidieron que la relación que iban a tener iba a pasar de lo impersonal a lo personal. ¿Me explico? ¿Está claro? Sin embargo, puede ser que uno mantenga una relación impersonal con una persona por mucho tiempo y que nunca pase a lo interpersonal. Imagínense ustedes a una persona con la que ustedes se encuentran todos los días en la parada del bus o en un elevador o en una situación así en un bus que viajan cada mes y se encuentran cada mes, ¿verdad? Y platican, pero solo platican de cosas banales, de cosas sin mayor importancia. Y así va pasando el tiempo y ninguno de los dos está interesados en que la relación pase a un grado superior, digamos, ¿verdad? Y se queda en lo impersonal para siempre. De repente, ay, fulanito se murió. ¿Quién era aquel que me encontraba siempre en la parada? Ay, ve pues, tantos años viéndolo siempre, ¿verdad? Pero nunca pasó a más. ¿Me explico? ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Seguros? Sí, vamos bien. Sí, licenciado, sí. Amo este grupo yo. Bien. Pasemos a la siguiente. En los intercambios iniciales, yo creo que ya me adelanté un poco, ¿verdad? Si las partes deciden continuar el vínculo, y si sus habilidades interpersonales lo permiten, la relación puede sufrir cambios cualitativos. Oiga bien, cambios cualitativos, eso significa de calidad, ¿verdad? Y oiga bien, si las habilidades interpersonales de las personas lo permiten, no todas las personas tienen la misma capacidad interpersonal. No todos comunicamos de la misma forma. Unos son más eficientes que otros. Unos son más hábiles que otros. Ustedes que estudian comunicación, sin duda alguna, tienen una gran habilidad para socializar. Pero hay algunas personas, imagínense ustedes, aquellas personas que trabajan con máquinas, los que son diseñadores, programadores, y que pasan horas y horas y horas metidos en la máquina y todo. Al final eso tiene un precio y se paga con poco desarrollo en la capacidad de hacer amistades, ¿verdad? Se empiezan a volver solitarios porque sus habilidades interpersonales van disminuyendo. Otras personas que ya nacen siendo tímidas y les cuesta hacer amistad, les cuesta entablar una conversación. ¿Ustedes conocen a alguien así? Seguramente, ¿verdad? Pero si las habilidades interpersonales de los dos comunicadores lo permiten y los dos se encuentran en condiciones de poder relacionarse, la relación que van a tener va a sufrir un cambio cualitativo, o sea, va a cambiar su calidad, va a mejorar su calidad. Entonces, conforme se van relacionando, los intercambios comunicativos se van volviendo cada vez más interpersonales. Cada vez se empieza a platicar cosas más personales, ¿verdad? Ya no solo platicamos del clima o de fútbol o de cuestiones, problemas del tránsito, de los buses, sino que ya empezamos a tener más confianza. Ya empezamos a contar las patojas y dicen rápido, yo no tengo novio, dicen, ¿verdad? Y el patojo rápido dice, yo tampoco, ¿verdad? Y ya van pensando en acercarse más, ¿me explico? ¿Verdad? La relación conforme se van estrechando va mejorando en calidad, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que los procesos de comunicación van de lo impersonal
a lo interpersonal. ¿Me explico? Ya no importa como en la situación, en las características situacionales, que lo que importa es el número de comunicadores para que sea interpersonal. Aquí puede haber solo 2 comunicadores y eso no lo va a hacer interpersonal. Lo puede ser que sea impersonal. Va a llegar a ser interpersonal cuando haya cambios cualitativos, cuando haya cambios de calidad en la relación. Si no hay esos cambios de calidad, la relación se va a quedar siempre en impersonal. ¿Me explico? ¿Aló? Sí, licenciado, calidad. Muy bien. Pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son esos cambios cualitativos que pueden ocurrir y cómo van a afectar a la relación? Ya dijimos que cuando la relación empieza a pasar de lo impersonal a lo interpersonal, van a haber cambios de calidad. ¿Qué cambios son esos? ¿Y cómo van a afectar la relación? Es más fácil decir cómo van a afectar a la relación que decir qué cambios son. Por ejemplo, los cambios de mayor importancia para la perspectiva de desarrollo, es decir, en esta que estamos viendo, los cambios más importantes son los que producen un mayor grado de diferenciación en el vínculo. Es decir, algunos cambios motivan más a los comunicadores a relacionarse entre sí como individuos que se asumen un rol o entidad étnica indiferenciada. Es decir, cuando usted deja de actuar en su rol que la sociedad le tiene dado y empieza a actuar en el rol individual. Cuando Christopher deja de actuar como alumno y empieza a actuar como Christopher. ¿Me explico? Algunos cambios que se producen motivan a que yo deje de actuar como profesor y actuemos ya como amigos, pues. Ya no me miren como su profesor, ni yo los voy a ver como mis alumnos, sino que quitémonos esos roles sociales y actuemos como cuates, como buenos amigos. ¿Me explico? Ese es un cambio de calidad importante, ¿verdad? Que va a afectar nuestra relación. Veamos qué otra. Veamos, la primera pregunta, es decir, ¿cuáles son esos cambios? Puede ser contestada examinando varios cambios posibles. Cambios en el tipo de información utilizada para elaborar predicciones acerca de los resultados de los mensajes. Veamos qué significa eso. Cambios en el tipo de información, dice. Tipo de información que yo utilizo para elaborar predicciones acerca de los resultados de los mensajes. Veamos, dice. Leamos. Uno de los cambios cualitativos que se citan con más frecuencia y que ocurren conforme progresa la relación se basa en el supuesto de que la comunicación es una actividad elaborada de predicciones. Cuando las personas inician un proceso de comunicación, se elaboran predicciones acerca de los resultados o consecuencias de las diferentes estrategias de mensajes o selección alternativa de mensajes. Por ejemplo, ¿con quién hablo? ¿Cómo debo dirigirme a esta persona? ¿Qué pasa si lo trato de tal forma? Es decir, cuando se dan los primeros intercambios comunicacionales, cuando yo voy a hablar por primera vez con alguien, yo inmediatamente e inconscientemente en mi mente empiezo a hacer predicciones. ¿Saben qué es una predicción, verdad? ¿Sí? Sí. Va, pues así como las del tiempo, ¿verdad? Como los pronósticos. Empiezo a hacer pronósticos. Por supuesto que los pronósticos están basados en probabilidades, ¿verdad? Los pronósticos no son profecías. Los pronósticos no se tienen que cumplir tal cual se dijo, porque no son profecías. Son pronósticos que se basan en probabilidades, por ejemplo, en el tiempo.
dicen, hay 99% de probabilidades de que llueva. Todo el mundo dice, de plano va a llover. Pero existe un 1% de que no llueva. Es decir, puede ser que no llueva. ¿Verdad? Por ejemplo, que yo voy a rifar una computadora entre ustedes los alumnos, ¿verdad? Y voy a vender los números a un quetzal. Entonces viene Byron y me dice, licenciado, yo le compro uno y se lo vendo. Pero viene Yasmin y me dice, licenciado, yo le voy a comprar todos los que le quedan. Y ella compra el resto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién va a ganar el premio? Por predicción, uno supone que Jazmín ganaría. Por Pues, probabilidad Pero, ganaría yo. pero la probabilidad existe de que con Exacto. ese uno que compré, gane yo. Pues sí. Creo ¿Verdad? que esto no es probabilidad, sino posibilidad. O sea, es posible que el profe gane, pero no es probable. Lo probable Es sería no. que ganaría. Nada es no probable, es poco probable. Poco probable. ¿Verdad? O sea, lo más seguro es que usted gane. Pero existe una probabilidad de que gane el profe. Porque compró su número y ¿quién nos dice que no va a salir ese? Poco probable, pero puede pasar. Entonces, uno cuando empiezan las comunicaciones iniciales, hace pronósticos, ¿verdad? Hace pronósticos, predicciones sobre con quién voy a hablar. Por ejemplo, ustedes están parados ahí en el patio de la universidad y de repente miran que una persona se acerca a ustedes. Ustedes lo ven y por su forma de vestir, por su forma de caminar, por su forma de comportarse, por el vocabulario que usa, ustedes inmediatamente suponen, este es un profesor. ¿Verdad? Ustedes hacen predicciones. Y entonces dice, seguro que este es un profesor. Entonces lo voy a tratar como profesor. Lo primero es que ustedes piensan es, ¿con quién voy a hablar? Ah, bueno, este de plano que es profesor. ¿Cómo me tengo que dirigir a él? Ah, con respeto. No lo voy a tratar como un cuate. ¿Qué tal, mano? ¿Cómo estás? Y pum, pegarle así en la espalda, aquí en el hombro. Y chocar manos y puños. ¿Verdad que no? Sino que, licenciado, buenas tardes, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Qué pasa si lo trato de tal forma? Ah, me va a meter una regañada. ¿O qué tal si lo trato con mucha confianza? Me va a meter un cortón. ¿Me explico? Ustedes hacen predicciones. A veces nos equivocamos. ¿Verdad? Porque las apariencias engañan. Pero los primeros cambios que ocurren conforme se progresa la relación, se basan en el supuesto que es una actividad elaborada de predicciones. Yo empiezo a predecir con quién hablo, cómo es, cómo actúa. ¿Basado en qué? En las apariencias, en lo que yo logro ver, en lo que yo logro escuchar. ¿Verdad? Y entonces voy a tener como un menú de respuestas, de mensajes, de acuerdo a lo que yo pienso que es la otra persona. Si es licenciado, si es otro alumno, si es un lustrador, si es un albañil, si es un pordiosero, si es un evangelista, si es un cucurucho, si... ¿Me explico? Yo lo voy a juzgar por lo que veo y en base a eso hago mis predicciones. ¿Está claro? ¿Hay dudas sobre eso? Bueno, pasemos pues. ¿Se ensaya cuando se persiguen objetivos importantes o se improvisa en situaciones de la vida cotidiana? Cuando yo estoy haciendo predicciones, busco una serie de menús de respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a pedir trabajo a algún lado y me van a hacer una entrevista o voy a tener un examen oral donde tengo que exponer o voy a ir a pedir la mano, le voy a ir a proponer matrimonio a la traida, a la novia, ¿verdad? Entonces yo ensayo mis mensajes
¿Cómo me voy a hincar aquí con la derecha en el suelo y voy a sacar mi anillo? Le voy a decir, por favor, mi amor, te quiero pedir que te cases conmigo. Y lo ensaya, ¿verdad? Y lo mira en su mente. Va a ser una cena y va a haber musiquita romántica y tal vez el anillo se lo echo en una copa de champán, qué sé yo. Lo ve en su mente, lo ensaya, ¿verdad? A veces hasta lo ensayamos físicamente. Igual cuando vamos a pedir trabajo a algún lado, me van a preguntar tal cosa, ¿cómo respondo? ¿Qué voy a responder si me preguntan esto? Bueno, voy a responder esto y esto y esto, ¿verdad? O cuando voy a hacer un examen oral, ¿verdad? Entonces ensayo, a veces ensayo varias opciones. No, mejor no le pido la mano así, mejor no entre la copa de champán, sino que me hinco y le saco el anillo y se lo pongo en su manita, ¿verdad? Que no haya música ranchera, sino que haya boleros o reggaetón que les gusta tanto a ustedes. ¿Me explico? Se ensaya, se improvisa. Cuando son cosas importantes, se ensaya. Cuando son cosas comunes, se improvisa en el mismo momento. No tengo que ensayarlo, no tengo que pensarlo nada, ¿verdad? Entonces tengo en mi mente una lista de mensajes alternativos y disponibles y anticipa la respuesta probable de cada uno. Porque yo lanzo un mensaje, inmediatamente estoy imaginando qué me va a responder y cómo me va a responder y y cuál va a ser mi reacción. ¿Me explico? Le voy a pedir la mano y a ver cómo, yo me imagino que ella va a responder de tal forma. Y ya tengo pensado cómo voy a reaccionar yo también, ¿verdad? La mayoría de los intercambios, la elaboración de predicciones se realiza a un bajo nivel de conciencia. Es decir, las predicciones no las hacemos conscientemente. No es que nos pongamos a pensar, este es así, así. No, inconscientemente lo estamos haciendo, nuestra mente lo está haciendo. Casi inconscientemente, diría. Casi inconscientemente, ¿verdad? Y esto es semejante a lo que se conoce como percepción o a lo que algunos llaman lo que se hace sin pensar, ¿verdad? Ya lo hacemos sin pensar, sin darnos cuenta. Estamos elaborando predicciones constantemente. Siempre que tenemos una conversación, siempre que decidimos decir un buenos días o un buenos días, estamos haciendo predicciones de cómo nos van a responder, de qué efecto va a causar nuestro mensaje en esa persona, de cómo me pueden responder, ¿verdad? Se puede arguir incluso en intercambios cotidianos, como un saludo o una despedida, algo que aparentemente es automático, que no se piensa, ¿verdad? La elaboración de predicciones sucede implícitamente y la conciencia predictiva se dispara cuando éstas no se confirman. Oigan bien esto. Como hacemos predicciones cotidianas que no las pensamos, sino que nuestra mente las hace automáticamente, porque ya sabemos de hecho y de derecho que van a contestar, cómo va a ser la reacción, como por ejemplo un simple, ahí nos vemos, feliz tarde, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de las predicciones que estamos haciendo. Sin embargo, cuando esa predicción falla, cuando yo a alguien le digo, feliz tarde, gusto de verlo, ojalá nunca volvás, me van a contestar. En ese momento me doy cuenta de que falló mi predicción. ¿Me explico? Cuando recibo una respuesta que no es la que yo esperaba, ahí me doy cuenta que mi predicción falló. Yo pensé que me iban a decir igualmente que le vaya bien. Y no, me contestaron, me saludas a nunca vuelvas. Ahí. Entonces la conciencia se da cuenta, ay, yo estaba haciendo predicción y fallé. ¿Me explico? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Comentarios? Vamos bien, Lick. Amo este grupo. Entonces, un casual, hola, ¿cómo estás? Seguido de un bien, gracias, ¿y tú? Minimiza el rol de la predicción.
Es decir, no nos damos cuenta porque son respuestas que todo el mundo espera cuando hacemos ese tipo lanzamos ese tipo de mensajes, ¿verdad? En cambio, si se responde al mismo saludo con un ¿qué te importa? ¿Verdad? Desconcierta. Y entonces nos damos cuenta que las predicciones que habitualmente hacemos a veces fallan, ¿verdad? Muy bien. Entonces las predicciones que no son así como está ahí el dibujo de una bola de cristal mágica, ¿verdad? Sino que esta información se presenta en diversas formas importantes y consideran que la dependencia o apoyo de un comunicador en cada una de estas formas determina la interpersonalidad relativa de la relación. Vean qué significa esto. La información que se presenta de formas importantes y consideran que la dependencia de un comunicador en cada una de estas determina la interpersonalidad. Es decir, hay diferentes tipos de predicciones, ¿verdad? No es solo una, sino que hay diferentes tipos de predicciones. La primera de ellas es las predicciones que nosotros hacemos derivadas de la información cultural que tenemos de nuestro interlocutor. La información cultural es un requisito mínimo para hacer predicciones. Veamos por qué. La información cultural, veamos primero cuál es la información cultural. La información cultural la constituye la lengua materna, o sea, nuestro idioma. Los mitos, el folclore, las normas sociales, la religión, la ideología prevaleciente. Es decir, la información cultural que nosotros tenemos es la de nuestra sociedad. La información la información que nuestra sociedad nos da, nuestra cultura, ¿verdad? Ahí está nuestra información cultural, ¿verdad? En la forma como yo me comporto, nuestro idioma, los mitos que yo creo, mi religión, mi ideología. Esa es información cultural, ¿verdad? Información que nos da nuestra cultura. Entonces, el conocimiento, por ejemplo, el conocimiento sobre los intercambios de saludo se califica en general como información cultural. ¿Cómo se saluda a la gente en nuestra sociedad? ¿Cómo se saluda a la gente en Guatemala? Normalmente, un estrechón de manos, ¿verdad? Así como se saluda a la mayoría de gente en el mundo occidental, un estrechón de manos. Pero nosotros vemos, por ejemplo, en la misma Guatemala, allá por Huehue, hay unas comunidades donde se saluda a las personas mayores agarrándoles las manos y poniéndosela uno en la frente, en señal de respeto, ¿verdad? Así se saludan ellos. Culturalmente así son. Aquí en Occidente nos estrechamos las manos. En el lejano oriente, en Japón, ¿cómo se saludan ahí? Doblan la cintura, ¿verdad? No se dan la mano, sino que bajan así la cintura, ¿verdad? Doblan la cintura y bajan la cabeza. Una forma de saludo. Los antiguos aborígenes de Estados Unidos se saludaban y levantaban la mano así. Que no era más que demostrar que no llevo armas en la mano. Que pueden acercarse a mí sin peligro, ¿verdad? Y eso pasó a estrecharse las manos, ¿verdad? Demostrar que no represento peligro. Y así, las formas de saludar varían en el mundo. Vean estos dos señores que están ahí saludándose, ¿verdad? Juntándose las narices. En Rusia se agarran a besos los hombres para saludarse. En Francia también, una besuqueadera tremenda, ¿verdad? Eso es cultural, ¿verdad? El conocimiento sobre los intercambios de saludos se califica en general como información cultural, ya que cada grupo social tiene un conjunto razonablemente convencional de mensajes, tanto verbales como no verbales. Eso de juntar las narices ahí es un mensaje no verbal, ¿verdad?
El besarse las mejillas repetidas ocasiones es un mensaje no verbal, ¿verdad? Estos mensajes varían según la cultura y pueden cambiar con el tiempo dentro de una misma cultura. Ahora lo mejor ya se está cambiando nuestra forma de saludar y en lugar de estrechar la mano, pues están chocando puños, ¿verdad? Por eso de la pandemia. Culturalmente puede ocurrir un cambio. Entonces la información cultural es de ese tipo, ¿verdad? ¿Me explico cuál es la información cultural? Toda la que proviene de nuestra cultura, ¿verdad? Toda esa información a mí me permite hacer predicciones. Predicciones de tipo cultural. Esta persona habla como chapín, de plano es chapín, habla como de clase media, ¿verdad? Se viste como una persona de clase media. Y eso me permite a mí hacer predicciones sobre los mensajes que yo voy a lanzar, sobre las respuestas a los mensajes que yo le voy a lanzar, ¿verdad? Se mira que es, vean ustedes, algunas personas incluso que se sienten superiores, ¿verdad? Cuando miran a un indígena o a un campesino, a veces sin ser indígena, pero a un campesino también, ¿verdad? Y se dan cuenta que físicamente representa que es un campesino, inmediatamente lo tratan de vos. Y cuidado que el campesino lo vaya a tratar también de vos a él. A usted, hábleme de usted. Yo a vos te puedo hablar de vos. Mira vos tal y tal cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está haciendo la predicción de que este es campesino y no me va a alegar a mí, me respeta. ¿Me explico? ¿Verdad? Las predicciones culturales me permiten a mí saber cómo debo tratar a una persona y qué respuesta voy a obtener si lo trato así. Pero aparte de la comunicación, de la información cultural, también existe la información sociológica, que hacen predicciones de tipo social, ya no culturales, sino que sociales. A pesar de ser tan útil en la elaboración de predicciones, la información cultural tiene muchos límites determinados por las circunstancias. Es decir, se basa casi solo en la apariencia, ¿verdad? Pero la información sociológica ayuda al poder predictivo del comunicador. Es decir, la información cultural me da cierta información, pero no la suficiente. Necesito también información de tipo sociológica, ¿verdad? ¿A qué se repite Lo vamos a ver el próximo día en la clase. O mejor dicho, el miércoles les voy a subir otra presentación. Les voy a subir esta presentación y otra que complementa este tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Sí. De acuerdo. Bueno, tenemos unos minutillos para resolver dudas, preguntas, comentarios. Salud. Salud. Es fresquito de tamarindo. Pero no quetzalteco, ¿eh? No, Dios guarde. ¿Dudas, preguntas? Hablen hoy o caen para siempre. Bueno, si es así, hasta la vista, compañeros. Fue un gusto verlos y saber que están bien. Gracias, licenciado. Gracias. Bueno, pues hasta luego. Gracias, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Nos vemos.